Bienvenidos a Vox Ultratumba, donde discuto temas de religión, filosofía, política y cultura. En este episodio quiero discutir el tema de las clases sociales fuera del contexto dialéctico marxista, sino dentro del contexto espiritual y dentro del contexto moderno, que realmente se ha apartado de todas las fórmulas modernas de describir o explicar lo que está pasando en nuestra sociedad. Antes de comenzar, no olviden de suscribirse al canal, denle a like si les gusta el contenido, compartan el video, comenten el video y denle a la campanita si quieren recibir notificaciones cuando saco un nuevo video. Hacer todas estas cosas realmente ayuda al canal y si les gusta, pues realmente no les cuesta nada suscribirse, no les cuesta nada darle a like y tampoco les cuesta mucho compartirlo si les gusta el tema y quieren que otra persona los escuche. También pondré en la parte de abajo mi cuenta de X y también en la parte al lado mi cuenta de Ko-Fi, donde pueden ver mi tiendita donde tengo productos para promocionar el canal y también pueden donar al programa si les gusta lo que estoy haciendo nuevamente. Así que las clases sociales. Lo primero que quiero decir es que las clases sociales siempre han existido y siempre van a existir. La persona que le diga a usted que las clases sociales no tienen que existir o que son un constructo social o que de alguna manera son falsos o contra la naturaleza, pues son realmente personas que están mal de la mente o mal informados. En todas las sociedades animales, en la tierra, en todas las criaturas que se pueden observar en la naturaleza, todas tienen estructuras jerárquicas, estructuras de liderazgo y todas manifiestan sus diferencias de forma social, aunque sean dinámicas políticas internas, ya sean entre insectos, mamíferos, anfibios, etc. Todos se van a manifestar en una manera que reflejan el orden natural. Y el orden natural no es egalitario. El orden natural no se fundamenta en una noción filosófica de que todo en su esencia es lo mismo, sino que claramente lo que nos muestra es un conflicto, una lucha por la sobrevivencia, que incluye las preferencias, la competencia, pero principalmente la jerarquía. Y esto no tiene que manifestarse de la forma darwinista, que yo sé que es lo que la mayoría de ustedes están pensando, que es la dirección que me estoy apuntando. Porque en el darwinismo, aunque no lo digan, están asumiendo de que el universo está organizado, están asumiendo que el universo tiene un telos, una dirección, un propósito, están asumiendo de que existe tal cosa como lo mejor y lo peor y que el universo o la evolución te lleva hacia lo mejor, etc. Y estas son todas presuposiciones filosóficas y teológicas. Y por lo tanto el darwinismo por sí solo no puede explicar la mayoría de las cosas sin utilizar una infraestructura axiomática religiosa. Por lo tanto, como eso es así, yo tiendo a descartar el darwinismo por sí mismo, a menos que yo esté dispuesto a admitir de que el darwinismo la verdad es un tipo de religión que explica la naturaleza. Si lo vemos de esa manera, es otra cosa, porque en el estudio de la naturaleza, que se le puede conocer como la teología natural, nuestro ambiente de lo que ocurre alrededor, de cómo se relacionan los animales, es una forma de entender la mente de Dios. ¿Por qué Dios creó el universo como lo creó? ¿Por qué creó unas leyes como las creó? ¿Y por qué las cosas parecen funcionar de esta manera? Y la jerarquía y las clases sociales son una manifestación de esta ley natural. Siempre hay gente más fuerte que otra, siempre hay gente más inteligente que otra. Hay ciertos organismos que son los que cargan a los críos y organismos que no. Hay organismos que son los que controlan un ambiente y los que dependen del controlador del ambiente. En la sociedad humana esto se manifiesta de muchas maneras. La jerarquía natural. El masculino controlando el ambiente, el femenino nutriendo y protegiendo a los niños, etc. Y eso se va manifestando en una jerarquía de poder en la cual existe una competencia por recursos, territorio y acceso a las féminas para poderse reproducir. Así que no es que se reunieron en un cuartito a decidir, vamos a oprimir a esta gente aquí para poder controlar el territorio, sino que si uno estudia cualquier categoría de mamífero, usted va a ver esto representado de forma casi idéntica. Aunque haya ciertas excepciones, pero nuevamente esas excepciones replican el modelo, simplemente hay ciertas alteraciones a dicho modelo. En cuanto a las clases sociales,
cuando los seres humanos empiezan a estructurarse socialmente para poder crear estructuras más complejas, para poder tener comida guardada, para poder sobrevivir el invierno o sobrevivir el desierto o sobrevivir el tiempo mismo sin uno tener que estar constantemente saliendo a cazar como pasa en algunas tribus en África, que eso lo vemos en el Paleolítico y en ciertos momentos históricos en diferentes grupos humanos. Empieza a haber un proceso que podríamos llamar el sedentario, que es el proceso de poder cosechar y guardar comida, etc. Y por lo tanto es mucho mejor si ciertas personas se dedican a hacer ciertas cosas y otras para que haya una división de labor que sea suficientemente eficiente para poder entonces crecer como civilización. Eso significa que van a haber personas que se especializan en crecer comida, como va a haber ciertas personas que se especializan en el elemento científico o intelectual y ciertas personas que se especializan en la labor pura y otros que se especializan en la guerra. En la India esto se le conocen como los varnas, que son las castas, como le dicen hoy día, aunque desafortunadamente cuando la gente piensa en castas se le ocurren un montón de cosas que son bastante incorrectas, como algo estático que no se puede mover y que está fundamentado en algún tipo de opresión. Y claro, esto ocurre porque después de la Revolución Francesa se le ha lavado el cerebro a los seres humanos, especialmente en Occidente, a pensar que cualquier tipo de estratificación social es un tipo de opresión, lo cual es ridículo porque nunca hemos podido sobrepasar esta realidad. No hay civilización, ni cultura, ni movimiento político en la historia humana que haya podido subsanar, cambiar, sobrepasar nuestra naturaleza. Le pueden tratar de vender esto, pero no lo pueden lograr porque es imposible, simplemente por nuestra naturaleza. Usted puede buscar el anarquista más radical que usted quiera, leerse a Bakunin, leerse a Kropotkin, leerse a Tolstoy mismo, que era un anarquista famoso, y en su propia estructura utópica existe estratificación social. Inclusive algunos anarquistas argumentaban que la estratificación social iba a ocurrir de todas maneras, pero que en el sistema anarquista iba a ser orgánico. Claro, ya vemos ahí ciertas ironías, ¿verdad? Sistema anarquista, ya eso es un oxímoron. Pero lo mismo ocurre en el supuesto socialismo, en el supuesto comunismo, etcétera, que son manifestaciones del deseo de radicalizar la concepción egalitaria a tal nivel que supuestamente toda la gente que participa de la labor pueda compartir de forma democrática, de forma nivelada. Pero claro, en todos esos sistemas se establecen jerarquías, se establecen castas de políticos que son los que realmente controlan todo, o por lo menos se hiperespecializan en ciertas áreas y terminamos en la misma situación, pero en muchos casos peor, porque con eso podría estar de acuerdo con el anarquista que es preferible tenerlo orgánico, o sea, lo que se manifiesta orgánicamente, que tenerlo estructurado alrededor de unas instituciones ficticias y usualmente corruptas. Pero las clases sociales, por ende, al manifestarse en la sociedad, siempre son basadas en qué tipo de labor hace o cuál es su especialización. Y también está el elemento económico, que es la consecuencia de hacer una especialización en particular, porque en algunos casos ciertas especializaciones van a hacer más ingresos que otras. Y eso en sí crea unas distinciones que se manifiestan en la sociedad, que usualmente son culturales, porque vamos a tener culturas de clases altas, culturas de clases medias, culturas de clases bajas, y así sucesivamente. Y naturalmente los miembros de estas culturas van a tratar de o sobrepasar dicha cultura o establecer dicha cultura como la dominante y proteger los parámetros de dicha cultura para evitar que más personas entren y diluyan el poder de esa clase social. Y eso solamente lleva entonces a el fenómeno que vemos en la modernidad, en la cual tú tienes muchas subculturas dentro de un sistema en el cual se supone que realmente hayan una cultura o dos o tres como mucho. Pero las subculturas son formas de manifestar elitismo hasta en las clases bajas. Y esto para mí es lo que es interesante de la situación de las clases sociales, porque en la modernidad que tenemos una casta social que se le puede llamar oligarca capitalista, o por lo menos que tiene la intención de dominar económicamente la sociedad, sabe que para mantener a las masas felices le tienes que vender la idea de que todo el mundo tiene acceso a tu casta y que
realmente todo el mundo es igual a la hora de la verdad. Lo que importa, la ley, acceso, todo el mundo es igual. Y pues yo estoy acá arriba en mi casta social, pero no se preocupen porque ustedes pueden llegar aquí, pueden disfrutar como yo, podemos estar en el mismo nivel. Y aquí no hay ningún tipo de opresión, porque usted escoge dónde quiere ir, ¿verdad? Básicamente, la movilidad social es lo que crea la ilusión de libertad en las sociedades modernas. Pero más interesante que eso es la adopción de las subculturas de las clases bajas por las clases altas como metodología. O sea, tenemos una clase pobre, por ejemplo, en algunos casos una clase que está siendo explotada. Y esa clase social empieza a desarrollar una cultura interna, ya sea de protesta o manifestando sus vicisitudes particulares, etc. Y esa cultura, las clases altas la adoptan, la monetizan, la modifican y entonces la mueven de estrata social para presentarlos como un producto accesible a todo el mundo o para darle el sentido de que la posición social de miseria y de incapacidad de sobrevivencia de alguna manera atractivo o que tiene algún tipo de mérito propio. No estoy hablando de la cultura en sí, sino que estoy hablando de las condiciones que llevaron esa cultura a manifestarse de esa manera. Al ser adoptada por otras clases y ser monetizada y ser entonces regadas por todas las clases sociales de la sociedad, da la ilusión de que hay una movilidad social que realmente no existe, porque lo que ha pasado aquí es que las clases altas que tienen su propia cultura han decidido por su propia sobrevivencia asesinar sus manifestaciones culturales a favor de las clases más bajas. Y eso lo vemos aquí constantemente, en la cual en vez de tener una cultura que busca emular o replicar las manifestaciones culturales más altas en la ropa, corbata, chaqueta, ciertos tipos de música, ciertos placeres o manifestaciones elitistas de la cultura, que eso se daba en los 20, 30, 40, para mencionar una época bastante reciente. Ha habido una reversa en la cual las clases más altas han decidido adoptar la cultura de las clases trabajadoras o inclusive de las clases dependientes, porque en muchos de nuestros países ya no es únicamente la clase trabajadora, sino que existe una clase creciente de dependientes que no aportan, que simplemente consumen. Especialmente en Estados Unidos esto es muy común, que tenemos un nivel alto de la población que realmente no produce nada, no son parte de ninguna casta, están afuera de las castas principales, pero que son mantenidos por el Estado para que utilicen el dinero del Estado público y se lo pasen a las manos privadas mediante la compra y el consumir. Así que la gente piensa, estamos ayudando a esta gente, mis impuestos ayudan a pagar a las personas que no trabajan y lo que hacen es comprar comida y viven viendo televisión. Y uno piensa, bueno, pues son personas que a lo mejor no están capacitados para trabajar. Lo tratan de entender de forma muy caritativa, pero la realidad es que la gente que tiene poder económico lo que quiere es coger el dinero público y moverlo a manos privadas. Y qué mejor forma de establecer una casta de consumidores eterna en la cual uno simplemente le sigue tirando dinero, sabiendo que ellos van a coger ese dinero, lo van a gastar todo en productos porquerías y comidas baratas, etc. Y así hay una transferencia de riqueza de las clases trabajadoras y las clases profesionales a las corporaciones. Es un esquema realmente bastante genial, pero bastante perverso. Y mi punto es que una forma de mantener ese sistema es adoptar la cultura de las clases más bajas para que siempre haya un sentido de movilidad totalmente ilusorio. Pero irónicamente, la consecuencia también es la caída de las culturas, porque usualmente las manifestaciones de las clases más sufridas no son manifestaciones muy sofisticadas, no son manifestaciones que enaltecen necesariamente lo mejor de una sociedad, porque están reflejando unas condiciones infrahumanas, y esas condiciones infrahumanas son enaltecidas o exageradas o de alguna manera promovidas por estas culturas. Una música como el blues, que está hablando de que la vida es una porquería y que ya no me quieren, o que estoy sufriendo económicamente, o me tienen oprimido, me tienen trabajando 20 horas al día, lo que sea. Es tremenda arte cuando es orgánico, porque representa una realidad. Pero cuando esa arte es utilizada como un instrumento por las clases dominantes
para convertir esa situación en algo que tiene un tipo de caché. Entonces, en ese momento, esa cultura se convierte en tóxica y destructiva. La obsesión de la música popular con los placeres, con la explotación, con el disfrute por su propio beneficio, la intoxicación, la lujuria sin sentido, eso se ha convertido en algo normalizado, cuando realmente era una manifestación de un horror que se estaba viviendo, que si tú no tienes nada para qué vivir, pues por lo menos tienes tus lujos y tus placeres. Eso es una condición triste, no es algo para enaltecer, pero las clases altas las adoptan y por lo tanto uno mira los anuncios que ellos hacen, hasta las manifestaciones culturales de los hijos de los ricos. Ellos están imitando esa dinámica cultural, porque es la dinámica cultural que refleja al pueblo, pero también refleja la intención de esconderse en el pueblo. Es más fácil que las clases dominantes se escondan con un tipo de camuflaje en la cultura moderna decadente, a que ellos sean como en la aristocracia antigua, que tenían su propia cultura, y si tú querías entrar ahí o querías por lo menos verlo de lejos, tenías que aceptar esa cultura como la superior. Hasta en los mismos 80 había una cultura que era de las clases altas que la gente joven y pobre quería imitar. Pero eso ya no es así, porque después de muchas revoluciones y revueltas y caos, las clases altas aprendieron a que era mejor bajar al denominador más bajo y jugar allí para que de esa manera las clases altas no existan de forma obvia. Pero nuevamente, como la naturaleza no funciona así, lo que empieza a ocurrir es una decadencia que va en cadena, poniéndose peor y peor y peor, hasta que carcome la sociedad misma y se come a todo el mundo vivo. Y entonces viene otro elite y vuelve a tomar control y comienza el proceso nuevamente. Y la culpa de todo esto es el egalitarianismo, porque el egalitarianismo enseña de forma falsa de que existe tal cosa como la igualdad total, que existe tal cosa como la eliminación de las estratas sociales y que se puede vivir de alguna forma utópica en la cual esto nunca existe, y nunca haya explotación, y nunca haya sufrimiento, y nunca haya diferencia, y nunca haya distinciones. Pero las sociedades más saludables eran las que no únicamente admitían las estratas sociales, sino que las incorporaban de forma filosófica, como hacía Platón en la República, para que estas clases funcionen de forma armoniosa y cooperen entre ellas para lograr objetivos. Que el que es miembro de la clase laboral sabe que su trabajo es importante, que tiene un rol real positivo hacia la sociedad. Que el que está en la clase administrativa o el que es un negociante sabe que su rol es importante porque mueve productos, crece comida, etc. Que el guerrero tiene un propósito, no únicamente el elemento político, que era el mundo real del guerrero, sino que administra y lucha y defiende cuando tiene que hacerlo para preservar la sociedad a la cual pertenece. Y que esto tiene un rol importante también. Y nuevamente las clases intelectuales, que se supone que no sean únicamente las que educan, sino que las que mantienen la sanidad de la sociedad y las que nos conectan con lo espiritual, que son la clase sacerdotal, que eran los intelectuales originales, que no eran gente que estaban buscando de forma sofisticada cuántos videojuegos yo tengo que crear o cuántos libros voy a escribir de autoayuda. Personas que son unos miserables con 40 libros de autoayuda. De hecho, cada libro de autoayuda que usted se lee, peor se va a sentir, sino que usaban su intelecto para las búsquedas más altas, humanas, posibles. Y entonces esa estratificación social funcionaba para que el colectivo avanzara. Y yo diría que el pecado más grande de la sociedad moderna no radica tanto en los detalles de la sociedad moderna, sino que radica en una actitud cósmica, una actitud hacia la existencia misma, que es confundida y falsa, y en negación de la verdad. Por eso es que yo muchas veces me enfoco más en llamarle la atención a la gente sobre la realidad cruda, porque eso tiende a ser más funcional que jugar mucho el jueguito intelectual de permitir a la persona olvidar en lo que está viviendo, qué es, por qué es lo que es, etc. Pero si podemos trabajar de forma sinfónica, entonces nuestra sociedad va a ser una sociedad saludable y no va a haber odio entre las clases. Yo puedo apreciar el que hace una cosa porque la hace bien y la hace para mi beneficio. Y yo sé que el trabajo más mínimo en la sociedad me beneficia. Y esa persona sabe que el trabajo del doctor también beneficia y así sucesivamente. Entonces, como comunidad nos podemos
respetar, porque entendemos que cada parte es importante para la cooperación completa de la funcionalidad de nuestra existencia social. Si olvidamos eso y creamos estas ilusiones de clase o tratar de alguna manera borrar líneas, pues realmente no estamos cambiando la realidad, lo que estamos es mintiendo, ¿no? Y por lo tanto creamos un caos social que crea el mundo que estamos viviendo, que en su mayoría de casos, con excepciones, está en apuros reales. Así que espero que el tema lo haya encontrado interesante. Usualmente no hago videos políticos, pero de vez en cuando pienso que son importantes porque sí se conectan a lo espiritual. Como dice la expresión, lo que está abajo es un reflejo de lo que está arriba y viceversa. No olviden de suscribirse al canal, denle a like si les gusta el contenido, compartan el video, comenten el video y denle a la campanita si quieren recibir notificaciones cuando saque un nuevo video. Así que gracias por estar conmigo, nos vemos en la próxima.